qué voy a hablar? Voy a hablar de la imagen siempre. Quizás en una escuela de artes y diseño es un poco reiterativo qué les voy a contar acerca de la imagen. Pero bueno, tengo mis cosas para contar. Ustedes me conocen bastante, quizás por el hecho de haber tenido la suerte, la fortuna de haber realizado algunos trabajos para algún grupo o grupos musicales que se hicieron a lo mejor tremendamente conocidos. Yo he sido muchos años docente en una facultad de arte también, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Plata. Siempre me cubro un poquito cuando hablo diciendo que suelo enroscarme por ahí en algunos temas y me sale un poco el docente. Entonces empiezo a lo mejor a ponerme un poco alambicado y aburrido, y yo trato de escapar un poquito de ese rol para poder expresar a lo mejor algunas situaciones que me tocó vivir dentro del campo, más allá de la docencia, mejor de la profesión, del trabajo con la imagen. Me doy cuenta a veces cuando me pongo docente por las caras de aburrimiento que empiezan a aparecer en el público. Los seres humanos nos diferenciamos del resto de los proyectos biológicos que hay en el planeta Tierra. Al resto de los proyectos biológicos los llamamos quizás animales, bacterias, insectos, etcétera, etcétera, ¿no? Y la historia de los seres humanos nos dicen que en un principio los seres humanos no nos diferenciábamos demasiado del resto de los habitantes del planeta. Comíamos, nos reproducíamos, excretábamos cosas, pero parece ser, según nos cuentan los antropólogos, empezamos a diferenciarnos. Empezamos a diferenciarnos por el hecho de empezar a producir otras cosas que nos excedían. O sea, no todo era comer, dormir, reproducirnos, que es lo mismo que, ya les digo, puede hacer un caracol. Empezamos a producir algunas otras situaciones y cosas que, si bien ayudaban a la vida de estos primitivos seres humanos, también dejaban como excedente algo que a partir de la historia empezaríamos a llamar como cultura, o sea, un excedente, algo que en general los otros seres biológicos no producen. Quizás los seres humanos fueron los que inventaron ese excedente, ese producto, y los antropólogos nos cuentan, por ejemplo, que en algún momento de esta historia, donde empezaron a producir herramientas, empiezan a producir también algunas otras situaciones que no se sabe bien si son herramientas o qué. Han dejado huellas, y algunas huellas, por ejemplo, son imágenes. El objetivo de eso está muchas veces en discusión, y muchos nos han contado a lo largo de sus investigaciones que por ahí eran situaciones mágicas, religiosas, que eran a lo mejor para incentivar que sucediera alguna situación. De hecho, lo que aparece a menudo son imágenes de animales, ¿no es cierto? Y los animales, lógicamente, eran de importancia fundamental en ese momento para estos primeros humanos. Y aparecen a veces también representaciones con flechas, aparecen algunas rudimentarias figuras humanas, y más allá del hecho de que parezcan ritos o parezcan conjuros como para que la casa se pudiera realizar, a mí me parece que desde esos primeros tiempos la imagen empezó a cobrar el sentido que tendría en toda la historia. La imagen comunica. ¿Qué estaban comunicando con esas flechas clavadas? He trabajado muchas veces en diseño, ¿no es cierto? He hecho carteles, afiches, incluso algunas veces hasta manuales. Y a mí, desde el punto de vista del trabajador de la imagen, esas situaciones me parecen que son manuales de casa. Están transmitiendo una idea, están transmitiendo un conocimiento. ¿A dónde tenían que clavarle los jóvenes cazadores la flecha a esos animales? Ahí está representado. Son manuales, indican un conocimiento para la realización de. Y así empezó probablemente también el lenguaje verbal, el lenguaje escrito. Comunicar. La comunicación entre los seres humanos parece ser que posibilitó justamente el avance, la realización de lo que llamamos la cultura, y el excedente que hace al ser humano
más humano, su cultura. Algunos filósofos han dicho que el ser humano es alguien que necesita para vivir lo mismo que necesita una hiedra, un vegetal que necesita para existir aferrarse a algo. Yo sostengo que todos los seres humanos en un momento de la vida dibujamos. Bueno, a la edad de, como digo siempre, a la edad de 4 o 5 años, un niño es capaz de dibujar cualquier cosa. No hay nada que no pueda hacer. Hay una situación que sucede un poco después, a lo mejor 6, 7 años, 8, que es el no me sale. Lo atribuyo a que más o menos a partir de los 5 o 6 años aparece en la historia de la gente un hecho que es la educación. Es la educación formal, la escuela, nada menos. Y que en la escuela, evidentemente o normalmente, a lo mejor no se estimula tanto ese tipo de aptitudes. Si bien yo debo reconocer que lógicamente en muchos planes de educación existe un espacio donde está la actividad de tipo artística. Pero lo que todavía no me queda claro es por qué nadie repite el grado si no sabe cantar, o no sabe bailar, o no sabe dibujar, y que sí lo repite si no sabe hacer cuentas, si anda mal a lo mejor en el lenguaje verbal o en el lenguaje escrito. Yo en realidad, estando en una escuela de arte y diseño, me gustaría hablar, por ejemplo, de los carteles. Yo creo que tuve la fortuna de vivir la época de oro de la historieta argentina, que fue, por ejemplo, yo fui niño en la década del 40-50. Ahí la revista Patoruzú tiraba 2.500 ejemplares semanales, no, 25.000 ejemplares semanales. Más que el diario Clarín. En las estaciones de trenes había pilas de historietas de la editorial Columba, Fantasía, Tidbits, Intervalo, etc. Y la gente, cuando iba a tomar el tren todas las mañanas, tomaba de esas pilas de historietas que tenían los kioscos, tomaban 4, 5, 10, se las llevaban y se las llevaban al tren. Yo leía las historietas que me compraba mi padre. Pero ¿qué pasaba? No sabía leer. Tenía que esperar que mi padre, clase trabajadora, que venía tarde a la noche, cansado, me leyera mis historietas. Entonces me desesperaba eso. Tal era mi desesperación de mirar esos signos que había dentro de los globitos que tenían los personajes, que una noche, me acuerdo, mi padre me va a leer la historieta como siempre, entonces yo le digo tal cosa, que es lo que decía el personaje. Entonces mi viejo me mira y me dice, ¿quién te enseñó? De tanto ver y relacionar los dibujos con los globitos de texto y todo eso, empecé a interpretar lo que decían. Estamos claros que una imagen transmite idea, transmite conocimiento, comunica. La comunicación de las imágenes siempre en la historia de la humanidad parece que fue en algún momento reconocida. Dios, cuando le habla a Moisés, le dice muy claramente, no vas a hacer imagen, ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra. Y tenían razón porque la imagen es muy poderosa. La imagen fue usada para transmitir no solo un concepto, una idea, un mensaje, sino también fue usada como propaganda, lógicamente, para llevar a cabo ideas políticas. Y la imagen no es así como así porque sí, que así como hay un lenguaje verbal, hay un lenguaje visual. Ese lenguaje visual fue de alguna manera un poco, como podríamos decir, un poco lo empezaron a leer quizás las vanguardias del siglo XX, cuando algunos artistas empiezan a intentar una especie de escape de la representación absoluta hacia una representación que podía conducir a lo que llamamos abstracto, ¿no es cierto? De repente las representaciones japonesas llegan a Europa a principios del siglo XIX, principios y mediados. Había un dibujante en Japón, un dibujante que era como, ¿cómo podríamos llamarlo? Un dibujante del pueblo, alguien que andaba por las calles, hacía sus dibujos y los cambiaba por cosas en la calle, que es Hokusai. Hokusai era un artista tan impresionante que empieza a hacer esas estampas que vienen los barcos norteamericanos, ya les digo, y franceses, que los compran porque les parecen muy interesantes, y por un lado los norteamericanos se los llevan para el lado de los Estados Unidos, y por otro lado los viajeros o los barcos franceses de intercambio se los llevan a Europa. Y en Europa esas postales, esas estampas se distribuyen muchísimo, se ponen como de moda. Y muchos artistas se ven estimulados por esas estampas. Y no hay más que ver alguna obra de Van Gogh y compararla un poco con alguna estampa del tipo Hokusai. Hokusai, a esas imágenes que él hacía, que las hacía muy rápido y las atesoró todas
todas en una especie de álbum, más tarde fue como una especie de manual de dibujo. Las llamaba a esas imágenes como imágenes sin responsabilidad, o sea, manga. Se llevaron las imágenes de Hokusai a Europa, influyó a Van Gogh, incluso a Picasso, a tantos otros. Esas mismas imágenes viajaron a la costa oeste de los Estados Unidos. Allí, en los últimos años del siglo XIX, empezaron a aparecer los periódicos, el periodismo. Los periódicos norteamericanos competían entre sí, había algunos de la costa este y otros de la costa oeste. Hertz por un lado, Pulitzer por el otro. Octubre, estamos en octubre. Octubre. Las vanguardias se desarrollaron en Europa y de repente invadieron un momento crucial de la historia de la humanidad, no justamente en la parte occidental europea, sino en la parte más oriental, en Rusia. En Rusia, más o menos para 1917, se produce la famosa Revolución Rusa. De una sociedad medieval gobernada por un zar, donde tenían siervos todavía. Los siervos eran algo así como los esclavos que trabajaban en los campos, que de repente aparecieran unos intelectuales y dijeran, bueno, esto se acabó, ahora el gobierno es de la gente, es del pueblo, hay que organizarse. Y lo mismo pasó con los artistas dijeron, sí, aquí vamos, y el arte tiene que reaccionar contra todo lo antiguo. Abajo la imagen aquella que teníamos de los artistas renombrados de la Edad Media o quizás del Renacimiento. Tratemos de romper con eso. Y justamente el diseño gráfico, esta es una escuela de diseño, ¿no es cierto? También, entre otras cosas. El diseño gráfico aparece quizás en el cartelismo. El cartelismo, época un poco más atrás, en el siglo XIX, ¿no es cierto? Aparecen los primeros carteles de Toulouse-Lautrec, el Art Deco, Cassandre, y todos esos carteles maravillosos que nos dio este movimiento, el Art Deco, que se inspiraba un poco en formas ornamentales, quizás vegetales, pero además también se inspiraba mucho en algo que estaba pasando justamente entre fines del siglo XIX y principios del XX, que era la industria. La industria ya con nuevos elementos, la industria que era a lo mejor el montaje en serie, ¿no es cierto? Las extraordinarias construcciones que ya se podían hacer con acero. La Torre Eiffel, por ejemplo, es el símbolo de ese movimiento donde la industria de repente asume una estética. Y ahí se arma una contradicción entre el arte y la industria. Algunos decían, no, el arte está en contra de la industria y la industria necesitaba de una estética. Pero bueno, ahí aparece el diseñador. El diseñador es aquel que puede reunir la lógica que tiene la industria y el arte, o sea, la estética. Puede reunirnos para producir objetos que pueden, digamos, conformarnos estéticamente, o sea, eso que llamamos belleza. Entonces aparecen las revoluciones arquitectónicas a partir de ese desarrollo de la industria. Y bueno, y aparecen las vanguardias artísticas, que quieren tomar distancia de aquello que es representación. Nos cuentan que nosotros tenemos un campo visual, y el campo visual es donde pasan las cosas visuales. Nosotros vemos con dos cámaras que tenemos incrustadas en el cráneo y vemos un campo que es más o menos rectangular apaisado, que no tiene bordes definidos. El teatro griego, que después dio más tarde origen al teatro romano, y el teatro romano después dio origen a la comedia del arte italiana, ya sabían muy bien cómo en el campo teatral determinar los fenómenos que pasaban. Tanto en el teatro griego como en la comedia del arte, como en las películas del oeste norteamericanas, el héroe siempre entra por la derecha y el villano siempre entra por la izquierda, o sea, la sinestra. Resulta que me toca ahora hablar de Alfonsín. Sí, señores. Héctor Alfonsín fue el diseñador de toda la gráfica del peronismo. Héctor Alfonsín. Él hizo todos los carteles de los planes quinquenales. Él hizo las imágenes para los libros de lectura de la época. El primer festival de cine de Mar del Plata lo hizo Héctor Alfonsín. Se conoce muy poco de este diseñador, artista. Se sabe que hizo alguna historieta, no en la década de 40, no en las revistas que eran las más promocionadas como Patorucito, etc. Pero más datos no se sabe. Pero él hizo la imagen de toda la iconografía, digamos, peronista de la década del 40 y parte de los 50. ¿Cómo sigo ahora?
Así. Bueno, no quiero seguir toda la historia del arte ahora, sino decirle que estoy muy contento de dar una charla aquí en esta escuela. Una escuela que tiene que ver con el diseño, con las artes plásticas, con el grabado, etcétera, etcétera. Estoy muy emocionado. Quizás mi charla fue un poco inconexa, pero tenía ganas de hablar de los carteles acá y bueno. De regreso a octubre.